Desde la ciudad de Cartagena de Indias te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Hoy estamos saludando a nuestro querido hermano y amigo Jonathan Michel Suárez Zúñiga y al sargento mayor de la Armada Nacional en uso de buen retiro, nuestro querido hermano y amigo Ramón Suárez González. Bueno, ayer precisamente nuestro querido fueron la entrega de certificados de ellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador Redentor de sus vidas. Nuestro querido amigo Ramón hizo una pregunta: ¿de dónde salió Dios? Él decía: ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Tremenda pregunta. Bueno, sencillamente la respuesta que tenemos es hasta donde la Biblia nos da el conocimiento. Porque dice la palabra de Dios que no podemos ir más allá de lo que está escrito. Y la palabra de Dios nos empieza explicando sobre quién es Dios. Y encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, empieza la palabra de Dios diciendo: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un pronombre personal demostrativo, pronombre demostrativo en tiempo presente. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, es decir, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, mire que está tildado, indicando que no es un artículo, es una persona. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tremendo. Continuamos leyendo, y dice el versículo 10. A los suyos vino y los suyos el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo está hablando de Cristo. Verbo quiere decir palabra. Cristo, el verbo, dice que se hizo hombre, se hizo carne. Y el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin Jesucristo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Cristo. Nada de lo que usted ve, nada de lo que la Biblia dice, fue hecho sin el Señor. Es decir, el Señor, Jesucristo, es el creador del universo. En el mundo estaba. Es decir, que el Señor Jesús, antes de Él hacerse hombre, Él estaba en el mundo. De igual manera, también estaba en el cielo. Quizá usted va a decir: bueno, pero si estaba en la tierra no podía estar en el cielo. Sí, porque es que usted no puede medir a Dios con las medidas del ser humano. Y por eso es que hay mucha gente que, tratando de meterse en el misterio de Dios, quedan locos, es decir, desorientados, porque es que usted no puede medir a Dios con las medidas del hombre. El mismo Jesús dice que Él estaba en la tierra, y a la vez dice: y está en el cielo. Nunca el ser humano podrá entender con su entendimiento, podrá comprender con su comprensión en la plenitud quién es el Señor, quién es Dios. Nunca. Y entonces mucha gente se cae a piña con otros hermanos y otras hermanas y caen defendiendo una posición sin entender, sin comprender
que el Señor es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y mire que dice la palabra del Señor aquí en el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Cuando dice la palabra mundo, no se está refiriendo a Ocumene, al reino del gobierno de las tinieblas, no. Está refiriéndose al Salmo 24, cuando dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el propietario absoluto. Pero no solamente es propietario absoluto, sino que Él es el Kurios en griego, que es Adonai en hebreo, que es el Señor. Señor quiere decir el que administra. Quiere decir el que gobierna. Es decir, Él administra, Él gobierna, Él hace desaparecer islas y hace aparecer islas donde no los hay. Hace desaparecer ríos y ciudades y a la vez permite que muchos años después nuevamente sean. Él es el Señor. Pero no solamente Él es Elohim, Adonai. Adonai es el Señor, sino que también Él es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para Él no existen imposibles. Shaddai también quiere decir el que sustenta, el que alimenta, el que da vida, el que permite que usted respire hasta el momento cuando ya Él lo tiene decidido. Entonces encontramos que Él es Elohim, creador de los cielos y de la tierra, pero también es Elohim, pero también es el Shaddai, el que alimenta, el que sostiene, el que da vida, el que da fuerza, el que le devuelve la vida al hombre cuando la muerte ya lo tiene agarrado y los médicos dicen: se fue. Él devuelve esa vida porque Él es la vida. Pero también es Jehová. Yo soy el que se le apareció a Moisés. Él es el yo soy. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. ¿De dónde salió Él? Nadie, ningún ser humano, jamás Dios le ha revelado, el Señor le ha revelado de dónde salió. Tremendo. Y dice el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y me llama la atención cuando él en Juan dice: yo no oro por las personas que me rechazan. Juan 17. Yo no oro por las personas que me dan la espalda. Yo no oro por las personas que su preferencia es el negocio, sus hijos, otras cosas. No. Yo no oro por ellos. Yo oro por las personas que me han aceptado, por las personas que me han recibido. Es así entonces que en Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando de que cuando el Señor creó, el Señor no fue creado. Él es creador. Y en su condición de hijo, dice la palabra del Señor: ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando Él al Padre. Y me preparaste cuerpo, en condición de padre. Él con condición dice: me preparaste cuerpo. Es decir, que lo que Dios hizo de Cristo fue el cuerpo. Cristo no es criatura, Él es creador, infinito, glorioso y eterno. Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Si leemos la palabra de Dios,
en el libro de Colosenses, dice, el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces dicen los mal llamados testigos de Jehová, es que Dios creó a Cristo. No, Cristo es creador. Cristo es creador. Y si Cristo fuera creado, no fuera Dios. Y dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que cuando María lo estaba cargando a Él, Él era quien estaba cargando a María con el poder de su gloria. Amado, usted nunca, ni este servidor, nadie puede comprender, podrá entender estos misterios, porque la Biblia sí habla de misterios. Y uno de esos misterios los conseguimos en Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, las reveladas, más las secretas, es decir, las ocultas, le pertenecen al Señor. Ahora, aquí lo importante no es caer en el error del trinitarismo ni de la unicidad, porque ni el trinitarismo te va a salvar, ni la unicidad tampoco. Aquí a usted lo que lo salva es que usted cree en Jesucristo como su Salvador, se arrepienta de corazón y no haga una oración porque alguien le diga que lo haga, sino porque usted tomó la decisión de entender que usted va camino al infierno eterno. Todo ser humano, como lo está escuchando, toda persona va camino al infierno eterno. Pero al aceptar al Salvador, al aceptar a Jesucristo con un corazón arrepentido, esta es la clave. La clave es un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona reconoce que ella ha estado caminando de espalda a Dios. Cuando la persona reconoce que ella ha estado muy apartada de Dios. Cuando la persona reconoce que es una hija del diablo. Todo ser humano es hijo del diablo, lo dice la Biblia. La Biblia así lo enseña. Primera de Juan 5:12 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el diablo. Lo dice la Biblia, usted no puede saber más que Dios. Si la Biblia lo dice, así es, papá. Así es, mi hermano, así es, mi hermana. Así es, señor presidente de la República. Usted es un hijo del diablo, igual que todos los seres humanos. Pero por eso necesitamos aceptar al Salvador, aceptar a Jesucristo, porque entonces dejamos de ser hijos del diablo y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Dejamos de ser hijos del infierno y nos convertimos en hijos del cielo. No por una religión, no por ser evangélico, ni adventista, ni testigo de Jehová, ni católico romano. El sacerdote que no nace de nuevo, el pastor que no nace de nuevo, el cura que no nace de nuevo, el papa que no nace de nuevo, está en el infierno, porque la Biblia dice que el que no nace de nuevo, nunca. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra nunca? Léalo usted mismo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5 dice, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al cielo. Y es por eso entonces que la clave aquí no es caer nosotros en sofismas de distracción doctrinal, sino que la clave está en predicar lo que predicó el apóstol Pablo y que él nos lo dejó escrito. Dice, porque me he determinado no saber más nada
otra cosa sino predico a Cristo, crucificado y resucitado. Esta es la clave. Que usted se enfoque en que usted cada día tiene que tomar la decisión de renovar su entrega a Cristo. Tiene que renovar, de caminar con Cristo, renunciando a todo pensamiento morboso, a toda invitación de la carne al adulterio, renunciar a toda invitación de la carne a la fornicación, renunciar a todo lo que es mundo. Porque la palabra de Dios dice, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo. No está hablando de cosmos, no está hablando de la creación, no, está hablando de Ojumene, segunda de Corintios 4:4, que dice que el príncipe de este mundo es Satanás, y Satanás entonces ha enseñado a la humanidad a seguirlo a él. Entonces tenemos una humanidad que cree en Dios, tiene fe en Dios, le pide a Dios, pero sigue a Satanás. Y llega el cura embustero y le hace creer a la persona que después de muerta, él llega y hace unas oraciones de memoria y entonces la persona es pasada al cielo. No, si no nació de nuevo, no está en el cielo, está allá abajo, porque yo le creo al Señor. Yo le tengo que creer a la palabra de Dios. Yo no puedo estar creyendo en lo que un hombre de su invento, de su concepto, de su pensamiento, a mí me está enseñando. Porque yo no puedo estar creyendo en hombre. Yo no puedo estar creyendo en mujeres porque hable de Dios. No. Yo tengo que mirar es que lo que la persona me viene a mí a enseñar es lo que aquí dice. Colosenses, este libro donde estamos, capítulo 2, versículo 8 dice, mirad, ese es un verbo en tiempo presente y está en modo imperativo. Dice mirad, es decir, mira bien, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es una filosofía? Filo es gente. Sofía es una palabra griega que significa sabiduría. Entonces hay muchas enseñanzas, como yo le decía a Jonathan ayer, que él me estaba comentando que le gustaba mucho. Y no, Jonathan. Esas comiquitas, si la Biblia no lo dice, Padre, no lo crea. Nosotros tenemos que fundamentarnos en las Escrituras. Y por eso tenemos que aprender a ayunar. Tenemos que aprender a seguir a Dios y someternos a Dios cada día, si queremos entrar al cielo. La salvación es gratuita, pero crecer en ella y permanecer en ella, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio, como usted lo está escuchando. Hay que pagar el precio del crecimiento espiritual. Entonces, concluyo de que la manifestación de Dios en la tierra se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Él es nuestro amado Salvador, sanador, libertador. Y Él pagó un precio muy alto por usted y por mí. No nos quitó el libre albedrío. Él no le quita al hombre el libre albedrío. Hay personas que después de caminar años en los caminos de Dios terminan ahorcándose. Porque Satanás se les mete. Porque dejan de ayunar. Porque dejan de reunirse con los pastores. Dejan de reunirse con la iglesia. Esto es de todos los días, mi hermano. El crecer en el Señor y seguir al Señor es de todos los días. Así como usted se desayuna o usted almuerza, usted lo que usted se asea, eso es de todos los días. Así es la salvación. Lluvias de bendiciones. Un día usted podrá recibir la respuesta de esta pregunta y de muchas más. Cuando su cuerpo sea transformado de este cuerpo mortal, tendremos un cuerpo de gloria, inmortal. Lluvias de bendiciones para usted, mi querido amigo Jonathan Michel. Ramón Suárez González. Y para usted, mi hermanita Nancy
Zúñiga. Dios les bendiga ricamente. Entonces, esto es importante. Vamos a leer más la palabra. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a permanecer en la palabra, porque la palabra es Cristo. Y fuera de Cristo no hay ni verdad. Fuera de Cristo no hay verdad. Todo es embuste. Todo es mentira. Toda la verdad está en Cristo. Fuera de Cristo no hay otro camino. Cristo es el único camino. Y fuera de Él no hay vida, porque la vida que el mundo da sin Cristo, eso es muerte. Hay mucha gente que se está disquedando a la gran vida. Lo que no saben que se están es dando la gran muerte. Dios derrama lluvias de bendiciones para ustedes en este día.